Buscando la noche, esta es la FM del Eje, este es un martes de salud y hoy queremos darle la bienvenida a la doctora Silvia Cristina Uribe Moya. Ella es nefróloga de la Universidad Bolivariana en Medellín y tiene especialización en España. Doctora Silvia, bienvenida a la FM y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Lisandro, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, bienvenida a Buscando la Noche y vamos a empezar definiendo un poco qué hace un nefrólogo, qué es la nefrología. Bueno, la nefrología es la rama de la medicina interna que se encarga de estudiar las patologías del riñón, tanto la fisiología, la anatomía, como las enfermedades de este. Ajá, o sea, ya ahí la gente se quita como el nombre, dice que será tan raro. Bueno, vamos enfocados hacia los problemas renales entonces, ¿no? Principalmente hacia los problemas del riñón. Es muy importante diferenciar entre los problemas del riñón y de la vía urinaria, porque el común de las personas confunden el nefrólogo con el urólogo, que es el especialista en la vía urinaria, ¿cierto? Nosotros como nefrólogos estudiamos todas las enfermedades del riñón y lo que esto puede desencadenar. Las enfermedades del riñón pueden desencadenar varias cosas, porque el riñón es un órgano muy amplio y maneja muchas cosas diferentes en el cuerpo. Tiene el control de la presión, hace el control de otros componentes en la sangre que captan el oxígeno en la sangre, tiene el control de diferentes hormonas, entonces nos encargamos del manejo de todas estas enfermedades. Bastante amplio. Mucho, muy, muy amplio, sí. ¿Qué podría dañar nuestra salud renal? Pues mira, hay varias cosas. El riñón se puede afectar de diferentes formas. Principalmente hablamos de enfermedades crónicas como tal que nos afectan el riñón, como es el caso de la hipertensión y la diabetes, que es la enfermedad que más comúnmente lleva a nivel mundial a enfermedad renal crónica. Y luego hay otras patologías, otras enfermedades que son propias de los riñones, como son las glomerulonefritis o las tubulopatías, que son enfermedades un poco menos frecuentes, más complejas de manejar, pero pues que también afectan directamente los riñones. La gente de pronto podría preguntarse, ¿y por qué es tan importante cuidar esa salud de los riñones? Pues mira, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que tiene unas características muy importantes. Es una enfermedad de las que en Colombia llamamos de alto costo, entre las que hacen parte enfermedades importantes como son el SIDA, como son algunos tipos de cáncer. ¿Por qué se llaman así de alto costo? Porque son enfermedades que requieren manejos subespecializados, requieren medicamentos que son costosos, requieren un seguimiento estricto por el médico para el paciente. Entonces es muy importante que el paciente entienda que cuando tiene esta enfermedad renal, su manejo debe ser un manejo estricto, debe ser un manejo por especialista, no debe dejar de acudir a sus controles y en general así. Doctora, digamos que yo trato de comportarme bien en mi vida para que mis riñones no sufran, pero llegado el momento, tengo una edad avanzada, ¿eso irremediablemente tendré problemas renales? ¿O si me manejo bien, si me porto bien y como bien y lo alimento bien y cuido mis riñones, no voy a tener nunca un problema? Sí, no, mira, los riñones sufren, como todos los órganos, naturalmente un envejecimiento natural, ¿cierto? Existe el envejecimiento renal natural y eso es un término que ya está esclarecido en la medicina. Pero en el caso de los riñones, este envejecimiento no quiere decir que tu función renal no sea adecuada para tu edad. Una persona obviamente de 20 años no va a tener el mismo funcionamiento renal de una persona de 90, pero esa persona de 90 para su actividad física y para su contextura física puede tener esa función renal sin problema. En cambio, podemos ver que si tú ves, por ejemplo, que si llevas un estilo de vida saludable, tus riñones pueden estar mucho mejor tiempo, muchos más años de vida, ¿cierto? Hay diferentes factores por los que tú puedes cuidar tu función renal. Entre estos factores hay unos que están claramente definidos y son el bajo consumo de sal, el mantenernos hidratados, o sea, estar tomando frecuentemente agua, sobre todo para nosotros que vivimos en este clima caluroso y un clima húmedo, el mantener nuestros niveles de presión arterial y de azúcar en rango,
el no tomar medicamentos que son nefrotóxicos, o sea, que dañan directamente la función de los riñones, como es el caso de los desinflamatorios, ¿cierto? Que son frecuentemente usados en el mercado y por las personas sin ninguna, creyendo que no tienen ninguna repercusión sobre su salud. Evitando, por ejemplo, tomar artículos naturistas que no tengan INVIMA o que no tengan recomendación por el médico. Evitar estas dietas que son altas en proteínas, que son con proteínas excesivas y que, por ejemplo, las dietas que utilizan para adelgazar o para aumentar el volumen muscular, son dietas que son muy deleterias para los riñones. Y bueno, así muchos factores que podemos ir mencionando poco a poco y que van a ayudar a que los riñones nos duren mucho mejor por mucho más tiempo. Doctora, hablando de este tema de la nefrología y la salud renal, para muchas personas es común conocer que el alcohol es uno de los factores de riesgo más alto para la salud renal, pero también hay alimentos que pueden afectar nuestra salud en los riñones. Sí, mira, en cuanto al alcohol, el alcohol tiene dos problemas. Principalmente hay uno y es que nos aumenta mucho el azúcar, aumenta mucho la glucosa, ¿cierto? Y predispone riesgo de diabetes y esto pues directamente afecta a los riñones. Y otro es que deshidrata mucho el cuerpo. Entonces todos hemos tenido esa situación de pronto habernos tomado un traguito de más y al día siguiente estar supremamente deshidratados, con dolor de cabeza. Eso es simplemente deshidratación. Ajá. Entonces, cuando nos deshidratamos, nuestros riñones son muy sensibles a la deshidratación y entre más edad avanzada tengamos, más sensibilidad tenemos a la deshidratación. Bueno, ya mencionamos los factores de riesgo un poco y mencionaba hace un rato el tema de la sal. ¿Qué es lo que sucede con la sal que también afecta a nuestra salud renal? La sal, yo habitualmente la llamo como el principal enemigo de los riñones. Tiene varios factores. Uno, dificulta mucho el control adecuado de la tensión arterial. Es muy difícil para un paciente que ya es hipertenso tener adecuado control cuando consume cantidades de sal normales. Uh-huh. Para nosotros, en nuestra cultura, nosotros tomamos dietas que son altamente sódicas. Nosotros creemos que comemos bajo en sal, pero realmente utilizamos complementos como aliños, lo que llamamos habitualmente, que tienen muchísimo sodio, ¿cierto? Entonces, no solamente la sal dificulta el control de la presión, aumenta la retención de líquidos, sino que tiene efectos, el sodio, pues, es el componente principal que afecta de la sal, tiene componentes directos sobre las arterias renales que nos alteran el funcionamiento normal de las estructuras renales, principalmente del glomérulo, que es como la principal estructura en el control de la presión en los riñones. Doctora, ¿podríamos mencionar algunas sales que diría uno pueden ser mejores? A uno le hablan de la sal marina, ¿eso es verdad o no es verdad? Eso lastimosamente no es verdad. Todas las sales tienen sodio y tienen repercusión negativa sobre el control de la presión arterial y de la retención de líquidos. La sal que menos sodio tiene es la sal potásica, pero pues tiene mucho potasio. En el caso de los pacientes de nosotros que ya tienen dificultad para la eliminación del potasio o que toman medicamentos que les aumentan la retención de potasio, pues tampoco está aconsejada. Realmente, mira, yo ¿qué le digo a mis pacientes? El consumo de sal no es un gusto, es una costumbre. Si tú empiezas a disminuir el consumo de sal en tu dieta, llega un momento en el que sales a cualquier parte a comer y todo te sabe salado, porque te acostumbraste a comer sin sal. Uh-huh. Uno no nace gustándole o no gustándole la sal. Realmente el gusto a la sal es un gusto que es impartido por los adultos hacia los niños. Uno nace simple, ¿cierto? Exactamente. Para el sal como para el azúcar también. Tanto para la sal como para el azúcar. Entonces, en una casa donde haya una persona que sea hipertensa, y todo el mundo coma sin sal, no se beneficia solo la persona hipertensa, se benefician todos los de la casa. Cuando uno toca el tema sobre la sal, lo que decías ahora sobre los aliños, que uno no los tiene en cuenta que tienen sal, hay algunos aliños que los venden como naturales, la cúrcuma, por ejemplo, por mencionarte alguno. ¿Esto disminuiría la carga de sodio? Sí, nosotros los utilizamos y les recomendamos a los pacientes utilizar aliños como son el ajo, como son el cilantro, el perejil, como son la cúrcuma, otras especies, ¿cierto? Para disminuir el consumo de sal. Hay un problema, los aliños que son preparados como tal tienen unos conservantes y estos conservantes generalmente tienen sodio, tienen potasio, tienen otro tipo de compuestos
pues, que no son beneficiosos para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Para el paciente del común, que no es hipertenso, que no es diabético, no es que tenga que suprimir completamente la sal, porque el cuerpo realmente necesita sal, necesita sodio. Lo que hay que hacer es disminuir la cantidad. Sí, exacto. Y en la parte práctica, una persona que es hipertensa debe comer 5 gramitos de sal al día, que es lo que corresponde a una cucharadita pequeña de sal en todo el día. El día. Esa es la cantidad que se debe tomar en todo el día de sal, incluyendo la sal que sale de la cocina. O sea, esa es la sal que debe tomar una persona. Pero eso no se cumple. No, claro, eso no se cumple. Porque el arroz, que la sopita, que no sé, los frijoles, todo, el huevo, la carne, todo le van a aplicar un poquitico de sal y uno va... Bueno, eso hablando solamente del almuerzo, sin contar que de pronto en el desayuno tenga y en la comida también. Claro, yo en la práctica, como te decía antes, como para mí la sal realmente no es, o sea, es un gusto adquirido y esos gustos adquiridos tú los puedes ir quitando. Podemos acostumbrar de tu nuevamente dieta. el cuerpo a desaprender. Claro, puedes desaprender. Entonces, ¿yo qué hago? Les digo, lo primero que hay que hacer es quitar el salero de la mesa. El salero de la mesa queda completamente prohibido. Usted tiene que aprender a comer con la sal que sale de la cocina. Es el primer paso. Después, quita todos los condimentos, pues todos estos caldos y todas estas cosas que utilizamos para condimentar las sopas. Esto lo quitamos por completo, es el segundo paso. Y el tercer paso es empezarle a disminuir a la sal en la preparación de las comidas. Que nos dure más en el mercado. Que nos dure más en el mercado, efectivamente. Ahí nos damos cuenta. Efectivamente. Y entonces, ahí empieza la gente. Y aunque no lo creas, pues mis pacientes en general son pacientes mayores, son pacientes, la mayoría son pacientes ancianos que llevan 80 años consumiendo la misma cantidad de sal y en un momento me dicen, no, doctor, es que ahora yo salgo y ahora usted ya me dañó todas las salidas, todo me parece salado. Todo pero está bueno, salado. es en beneficio pues de la salud del paciente. Doctora, otro de los factores que de pronto no es tan común es que los golpes en los riñones también pueden afectarnos. Sí, mira, los riñones son órganos que están supremamente bien protegidos, están en un espacio de la cavidad que se llama el retroperitoneo, o sea, están como al fondo de la cavidad abdominal. Realmente cuando nosotros tenemos un paciente que ha tenido un trauma y sufre un hematoma renal o un trauma, un desprendimiento renal, un trauma así, son pacientes que están muy, muy enfermos, es un golpe, o sea, accidentes de tránsito, traumas muy severos, ¿cierto? Una caída. Pero una caída muy grave, o sea, no esto como me dio un golpecito y me duele. Digamos, un jugador de fútbol, por ejemplo, o un jugador de baloncesto que en el aire pierde el control y cae y se golpea. Pues eso es bastante, o sea, es poco habitual que suceda. Tendría que ser un impacto directo, más bien como una patada un o boxeador, una cosa así. por ejemplo. Claro, una cosa así que fuera más directa sobre el órgano como tal. Hay un mito que es supremamente común y es el dolor de riñones, ¿cierto? Sí. A mi consulta llegan muchísimos pacientes. Me duelen los riñones. Yo vengo porque tengo dolor de riñones. Bueno, los nefrólogos decimos muy habitualmente que los riñones no duelen, no es que no duelan, realmente la inervación nerviosa de los riñones es diferente a la de otros órganos que tienen dolor localizado, como en el caso del corazón. Usted le da un infarto y usted tiene dolor en el corazón directamente. En el caso de los riñones es diferente, los riñones duelen o por inflamación o porque se le ha trombosado, se le ha cerrado la arteria renal, duele, pero en casos, o una inflamación, una infección muy severa de los riñones hace que se produzca este dolor en la parte lumbar, ¿cierto? Lo que la gente conoce como dolor de riñones. Pero lastimosamente la enfermedad renal crónica, esta de las que les hablaba, secundaria a hipertensión, a diabetes, esta enfermedad no duele. Y es una de las causas... Podría decir que es silenciosa entonces. Claro, es silenciosa, pero que va en contra del paciente, porque tú te das cuenta que tienes enfermedad renal crónica cuando te hacen un análisis o cuando estás muy enfermo y llegas al nefrólogo por otra situación diferente, ¿cierto? Normalmente cuando se dan cuenta es porque llegaron por otra situación, me imagino. Sí, habitualmente vemos o porque el paciente empieza a presentar edemas, empieza a hinchar bastante, entonces nos damos cuenta que sus riñones pues no eliminan el líquido adecuadamente o pierden proteínas y como el control, lo que nosotros llamamos el control homeostático, que es el balance entre las proteínas y los líquidos, se pierde, entonces el paciente se empieza a hinchar.
o empieza a perder, se ven sangre en la orina, o tiene un control muy, muy malo de la presión arterial, entonces nos dicen, no, esto tiene que ir por otro lado, y ahí es que nos damos cuenta que los pacientes están muy enfermos. ¿Qué hacer con el tema de los medicamentos? Muchos de ellos nos afectan, pero ¿qué puede hacer un paciente si necesita esa medicina? ¿Cómo reemplazarla o qué necesitaría? No sé, ¿hay marcas o hay laboratorios que producen otro tipo de medicamentos que pueden servir para lo mismo? Sí, mira, el mejor consejo es que el paciente no se automedique, no tome medicamentos, el medicamento que le sirvió a la vecina o el medicamento que le da el de la farmacia. No hay que automedicarse, hay que ir a la EPS o a su médico familiar o a su especialista de confianza para que le dé la medicación que debe tomar. ¿Qué pasa con la gente? La gente te dice, no, es que yo no voy a la EPS porque solo me mandan acetaminofén. Claro, es que el acetaminofén no solo es un medicamento que hace buen control del dolor, sino que tiene pocos efectos adversos sobre los otros órganos, no interviene sobre el control de la presión, lo que sí hacen los desinflamatorios, ¿sí me entiendes? No daña los riñones, lo que sí hacen otros medicamentos. Entonces no es que solo den eso, es que es lo que menos mal nos cae, ¿cierto? Sí, exactamente. Eso, pero hay otros tipos de medicamentos que, por ejemplo, cuando necesitas tomar un antibiótico, muchos hacemos que si nos dan una infección, no sé, una infección en la piel o una infección que consideramos que no es grave, pues vamos a una farmacia y compramos un antibiótico. En ese caso, no es el antibiótico ni la marca, es la dosis, lo que debes ajustar según la función de tus riñones. Por eso es importante ir al médico. Por eso es importante ir al médico. Que uno simplemente dice, no, yo creo que con 2, 3 o esta cantidad me sirve. Exactamente, y eso es un problema que tenemos en este momento muy grave, porque no solamente nos ha empeorado muchísimo la resistencia de los microorganismos a los antibióticos, sino que vemos que la gente toma deliberadamente para la gripa antibióticos, para todo, o sea, los venden sin receta médica en muchas partes y es un problema bastante serio. ¿Falta de regulación en nuestro sistema de salud? Sí, totalmente. Bueno, doctora, este año se realizó algo muy especial y es que coincidiendo con el Día de la Mujer se realizaron campañas para que la gente cuide sus riñones. ¿Cómo se llamó esta campaña? Mira, este año coincidió con el Día de la Mujer en el mes de marzo, el Día Internacional del Riñón. Entonces, desde las diferentes sociedades, tanto la Sociedad Americana como la Europea, como la Sociedad Colombiana de Nefrología, se quiso hacer una campaña para el cuidado de la salud renal femenina. ¿Qué pasa? Que tanto en las sociedades médicas como en las diferentes sociedades formadas por mujeres, queremos que la mujer se empodere de sus patologías, ¿cierto? Sí. Entonces, en el caso de la enfermedad renal, hay enfermedades que tienen más prevalencia en la mujer, como es el caso de las enfermedades autoinmunes, como son el lupus, la artritis reumatoidea, que tienen afectación de los riñones. Pues queremos que la mujer se empodere de esa enfermedad. Queremos que si la padece, la entienda, la comprenda, tenga buen contacto con su especialista, comprenda sus medicamentos, desde su papel de mujer, de mamá, de empresaria, entienda cómo puede vivir con esas patologías. Entonces, quisimos como recalcar esas dos fechas que se unieran para que fuera una fecha especial tanto para la mujer y pues para la salud renal. Pues esperamos que el próximo Día Internacional del Riñón esté con nosotros y nos cuente de las campañas que están realizando. Claro que sí. Y ya para finalizar con la doctora Silvia Cristina Uribe Moya, hay un tema que quiero tratar con ella saliéndome ya del tema de la salud renal, y es que la vi por ahí en una página que tiene en Instagram, una cuenta que se llama Luna Lunera, y tiene un trabajo bien especial allí, doctora. ¿De qué se trata? Bueno, Lisandro, Luna Lunera es una empresa que es una empresa familiar, se podría decir, porque aunque la manejo yo, pues es una empresa que tengo con mi mamá, con mi esposo, es una empresa que manejamos todos. Es un sueño, yo me especialicé en España y es un sueño que yo traía desde allá. Es una empresa que hace productos para bebés y para mamás personalizados. Cuando yo llegué acá a Colombia, después de hacer mi residencia, me di cuenta que quería buscar muchas cosas para mi hijo. Yo tengo un bebé que se llama Martín y no las encontraba acá, no tenía fácil acceso, y cuando las encontraba quería algunas cosas personalizadas, con productos naturales, que no fuera tanto plástico, y cuando llegué acá me di cuenta que era difícil de conseguir. Entonces, bueno, pues monté esta empresa donde utilizamos productos orgánicos, utilizamos algodón, madera, maderas tratadas al calor, sin lacas,
Generalmente cosas, productos naturales que no son plásticos y cosas de decoración que son muy lindas para las habitaciones de los niños. Y además de todo, en esta empresa hemos logrado tener un plus, y es que trabajamos pues con madres cabeza de hogar, tenemos un grupo de señoras de Santa Rosa que nos ayudan con los tejidos. Entonces no solamente es un sueño que yo cumplo, sino que le ayudo pues a otras mujeres también a cumplir su sueño de pues de valerse económicamente por ellas mismas. Y que la visiten entonces, que la busquen por Instagram. Claro que sí, nuestra página en Facebook y en Instagram es Luna Lunera, tienda infantil. Y a la doctora Silvia Cristina, de pronto, si alguien quiere contactarla, ¿cómo lo puede hacer? Yo tengo mi consultorio en Megacentro, en la Torre 1, en el piso 12, o consultorio 1210. Y pues, dejo mi número telefónico, sí, claro, de mi consultorio, es el celular 305-306-8862. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la FM Buscando la Noche. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es la doctora Silvia Cristina Uribe Moya que estuvo con nosotros hoy en Buscando la Noche.